alabanza y la acción de gracias sea dada al Cordero. Alábele, alábele si puede. Bendito sea Jesucristo. Gloria a ti, Señor. Gracias, Jesús. Alabemos a nuestro Dios. Bendito sea Jesucristo. Maravilloso mensaje de la palabra de Dios y mensaje profético en tiempos tremendamente actuales, porque estamos viendo la profecía desenvolverse ante nuestros ojos como nunca en la historia. De modo que cada paso que vemos en las Escrituras, en el último capítulo, los últimos capítulos del Evangelio de San Mateo y el libro del Apocalipsis, se está desenvolviendo ante nuestros propios ojos. Somos testigos de la historia. Millones de personas han querido vivir en este tiempo. Y a nosotros se nos ha dado el privilegio de ser los testigos de los tiempos finales, de las últimas cosas que ocurrirán sobre la tierra antes de que venga el reinado del anticristo sobre la tierra en el periodo que la Biblia llama la tribulación. Y vamos a ir al libro de Apocalipsis en el capítulo 13, que es nuestra enseñanza fundamental de parte de Dios, está allí. Apocalipsis capítulo 13, último libro de la Biblia. Para muchos, un libro totalmente cerrado y sellado que solamente el Espíritu Santo puede revelarnos. Y leemos a partir del versículo 11. Después vi otra bestia que subía de la tierra y tenía 2 cuernos semejantes a los de un cordero, pero hablaba como dragón y ejerce toda la autoridad de la primera bestia en presencia de ella, y hace que la tierra y los moradores de ella adoren a la primera bestia, cuya herida mortal fue sanada. También hace grandes señales, de tal manera que aún hace descender fuego del cielo a la tierra delante de los hombres, y engaña a los moradores de la tierra con las señales que sería permitido hacer en presencia de la bestia, mandando a los moradores de la tierra que le hagan imagen a la bestia que tiene la herida de espada y vivió. Y se le permitió infundir aliento a la imagen de la bestia para que la imagen hablase e hiciese matar a todo el que no la adorase. Y hacía que a todos, pequeños y grandes, ricos y pobres, libres y esclavos, se les pusiese una marca en la mano derecha o en la frente, y que ninguno pudiese comprar ni vender, sino el que tuviese la marca o el nombre de la bestia. Aquí hay sabiduría. El que tiene entendimiento, cuente el número de la bestia, pues es su número de hombre, y su número es 666. Alabemos a nuestro Dios. Bendito sea Jesucristo. Padre Santo, Señor del cielo y de la tierra, te suplicamos humildemente y con temor y temblor, te suplicamos que nos reveles tu palabra. Necesitamos hoy un toque fresco del Espíritu Santo en nuestras vidas, de modo que podamos conocer a profundidad los tiempos que estamos viviendo, las señales que tú estás dando en los cielos y en la tierra, para que cada persona sea prevenida y sea apercibida el tiempo en que estamos viviendo y la manera de tener la victoria
Te lo pedimos en el precioso nombre de Jesucristo. Y los hijos de Dios decimos, amén. Gracias, Señor. Bendito sea Jesucristo. Transmitiendo desde la Iglesia El Camino de México su programa La Palabra Viviente. Vamos a dar un saludo a nuestro auditorio nacional y mundial. Bendito sea Jesucristo. Transmitiendo este programa, La Palabra Viviente, a través de internet, televisión, radio, televisión cristiana y televisión mundial a todo el mundo. Siendo la hora de México las 10 de la mañana, 11 de la mañana, hora de Nueva York, 5 de la tarde, hora de París, Roma, Berlín, Madrid y Jerusalén. Transmitiendo desde la Iglesia El Camino de México su programa La Palabra Viviente. Y el día de hoy el mensaje se intitula La segunda bestia del Apocalipsis. Y los hijos de Dios decimos la segunda bestia del Apocalipsis. Y en esta lectura que recién hemos leído, quiero decirles que los primeros versículos, del versículo 1 al versículo 10, nos habla del anticristo. A partir del versículo 11, se nos habla de la segunda bestia, quien es el falso profeta. Estas escrituras se están desenvolviendo delante de nosotros y nos están manifestando qué es lo que está ocurriendo, mientras el mundo entero se encuentra totalmente desapercibido y desconociendo los tiempos que estamos viviendo. Todos nosotros frecuentemente estamos involucrados en nuestros asuntos personales, nuestras dificultades, nuestras angustias, pero dejamos de lado las situaciones de las noticias actuales, que son noticias proféticas, noticias que tienen que ver con los tiempos finales de la palabra de Dios. De modo que a partir del versículo 11 se nos habla de esta segunda bestia. La primera bestia es el anticristo, que está en los versículos 1 al 10. La segunda bestia es el falso profeta, es los versículos 11 y siguientes que recién hemos leído. Bueno, pues el Señor ha querido desenvolvernos este misterio mientras el mundo entero se encuentra distraído y aún la iglesia de Jesucristo se encuentra enseñando otras cosas que son muy importantes definitivamente, que tienen que ver con la palabra de Dios definitivamente, pero que no es la situación actual que el mundo está viviendo. De modo que este mensaje es totalmente profético. El mundo entero, la gente que estudia las Escrituras, hemos estado esperando por años, por siglos, el advenimiento de esta pareja diabólica, que vienen como de parte de Satanás. Esta trinidad satánica que está conformada por el anticristo, el falso profeta y Satanás. De la misma manera que Dios tiene un Padre, es un Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, así también hay una trinidad diabólica, que es el anticristo, el falso profeta y Satanás. Ustedes saben que Satanás siempre ha querido imitar las cosas de Dios. La Biblia profetiza un tiempo cuando estos dos líderes vendrán al poder, bajo el poder y la autoridad, bajo la aprobación de Satanás, para engañar al mundo y esclavizarlo, para que adoren a Satanás como a Dios. La primera bestia, conocida como el anticristo, y esto es muy interesante que esté diciendo, porque el anticristo se encuentra en estos momentos ya en el mundo, pero se encuentra callado, se encuentra escondido, no sale a la luz, pero saldrá a la luz, saldrá a la luz. Y la Biblia nos revela que en los últimos días estas dos bestias se levantarán en poder y trabajarán juntas.
para engañar y para destruir a la humanidad. El apóstol San Juan, exilado en la isla de Patmos, nos da pistas para identificar a estos dos personajes. Y leemos en Apocalipsis 13, versículo 11, después vi otra bestia, o sea, la primera bestia está en los versículos 1 al 10. La segunda a partir del versículo 11. Después vi otra bestia que subía de la tierra y tenía 2 cuernos, semejantes a los de un cordero, pero hablaba como un dragón. Alguien diga, tenía 2 cuernos semejantes a los de un cordero, pero hablaba como dragón. Tenía 2 cuernos semejantes a los de un cordero, pero hablaba como el dragón. Es decir, es una persona que tiene una apariencia de cordero, una apariencia tierna, una apariencia de ternura, pero cuando habla, habla como un dragón. Eso es lo que nos dice la palabra de Dios. Y ejerce toda la autoridad. Oiga usted, este falso profeta ejerce toda la autoridad de la primera bestia, toda la autoridad del anticristo, en presencia del anticristo, y hace que la tierra y los moradores de la tierra adoren a la primera bestia cuya herida mortal fue sanada. Tú también puedes darte cuenta de lo que enseña la palabra de Dios si lees despacio. Si lees despacio vas a entender fácilmente. En vez de las múltiples cabezas y cuernos que tiene el anticristo, señalados en los versículos 1 al 10 del capítulo 13, que muestran su poder, fuerza y fiereza, el falso profeta aparece como un carismático cordero, oiga usted, con palabras persuasivas que le acarrearán la simpatía y la buena voluntad de muchos. Puede ser esta persona, falso profeta, un extraordinario predicador u orador, cuyas palabras de poder demoníaco engañan a las multitudes, pero habla como dragón. Esto significa efectivamente que el mensaje proviene del dragón. ¿Quién es el dragón? El dragón en la Biblia no es otro más que Satanás. Cada vez que la Biblia habla del dragón, se está refiriendo a Satanás. Cada vez que habla de un dragón, se refiere a un espíritu inmundo satánico. Y en este caso, a la personalidad del anticristo. Y nos dice la palabra del Señor que la actividad y misión de este falso profeta en el mundo es forzar a la humanidad a adorar al anticristo. Y que tiene toda la autoridad del anticristo, porque al igual que él, el falso profeta está facultado por Satanás. Es decir, que el anticristo es la faceta dura, es la faceta del poder, es la faceta firme. En cambio, el falso profeta es alguien que tiene la apariencia de un cordero, pero que habla de parte de Satanás. La parte tierna de esta trinidad satánica es el falso profeta. La parte dura de esta trinidad satánica y gobernador y líder mundial es el anticristo. Pero eso nos hace ver lo que es esta trilogía. Apocalipsis nos deja claro en este capítulo 13 que esta segunda bestia hace señales milagrosas y prodigios, incluyendo hacer descender fuego del cielo. Exactamente lo mismo que hacía el profeta Elías. Entonces acuérdense que el diablo siempre quiere imitar a Dios. Entonces, como el profeta de Dios Elías hacía descender fuego del cielo, así también el falso profeta
en su momento, hará hacer descender fuego del cielo para establecer la credibilidad del anticristo y de él mismo. Nos dice la palabra del Señor en el versículo 14. Y engaña a los moradores de la tierra con las señales que se le ha permitido hacer. Oiga usted esto. Y engaña a los moradores de la tierra con las señales que se le ha permitido hacer. No que pueda hacer, sino que se le ha permitido. Se le ha permitido hacer en presencia del anticristo, mandando a los moradores de la tierra que le hagan imagen, que le hagan una imagen a la bestia, al anticristo, que tiene la herida de espada y vivió. Esto nos dice el versículo 14. De modo que el engaño será tan grande que la gente, los moradores de la tierra, fabricarán un ídolo del anticristo para que esa imagen del anticristo sea adorada en la tierra. Es un recuerdo de la enorme estatua de oro de Nabucodonosor en el libro de Daniel capítulo 3, ante la cual todos debían inclinarse y rendirle homenaje. La palabra de Dios nos dice en Apocalipsis capítulo 14, en los versículos 9 y siguientes, cuál va a ser el destino de aquellos moradores de la tierra que reciban la marca de la bestia, es decir, el 666, el cual hablaremos en un momento más. Nos dice la palabra del Señor en este capítulo 14, versículos 9 y siguientes. Fíjese usted. Y los hombres, Apocalipsis 14, versículo 9, fíjese, nos dice, y el tercer ángel lo siguió, diciendo a gran voz, si alguno adora a la bestia y a su imagen y recibe la marca en su frente o en su mano, él también beberá del vino de la ira de Dios, que ha sido vaciado puro en el cáliz de su ira, y será atormentado con fuego y azufre delante de los santos ángeles y del Cordero. Y el humo de su tormento sube por los siglos de los siglos, y no tienen reposo de día ni de noche los que adoran a la bestia y a su imagen, ni nadie que reciba la marca de su nombre. Y luego vienen palabras para aquellos que no reciben la marca de la bestia y que se entregan al Dios vivo y verdadero Jesucristo. Dice el versículo 12, aquí está la paciencia de los santos, los que guardan los mandamientos de Dios y la fe de Jesús. Bendito sea el Señor Jesucristo. Gracias, Señor. Tremendo pasaje de la palabra de Dios que nos revela que los que sobrevivan, oiga usted, no está hablando de este tiempo presente, está hablando ya de la tribulación. En este momento histórico, el rapto de la iglesia ya sucedió y está desarrollándose la primera mitad de la tribulación. En esta primera mitad de la tribulación, las personas que estén en la tierra enfrentarán la decisión de rehusarse a adorar la imagen de la bestia y ser muertos, o no marcarse, no dejarse marcar, y entonces las personas que adoren a la bestia y adoren esa imagen caerán bajo la ira de Dios. De nuevo, las personas que rehúsen adorar al anticristo y su imagen serán muertos por el anticristo y sus fuerzas. Pero los que la adoren, los que reciban la marca, caerán bajo la ira de Dios. La imagen será extraordinaria, será capaz de hablar. Esto no significa que tenga vida propia, sino alguna clase de habilidad
para hablar el mensaje del anticristo y del falso profeta. Es decir, esta imagen hablará el mensaje del anticristo y del falso profeta. A la gente se le moverá a adorar a esta imagen. El que no quiera adorarla va a ser muerto, va a ser asesinado. El que quiera adorarla recibirá la marca y entonces la ira de Dios en su futuro va a ser descargada sobre él. Además de hablar de parte de ellos, la imagen también condenará a muerte a aquellos que rehúsen adorar al anticristo y al falso profeta. Sabemos que la tecnología actual es capaz de hacer esto y mucho más. Falso profeta hará que el engaño mundial y la apostasía sean enormes y el mundo entero quede atrapado por ellas. Ahí vamos a tener imágenes en las pantallas de algunas de estas enseñanzas. El Apocalipsis deja en claro el futuro del anticristo, que es ser ayudado por este individuo, la segunda bestia, llamado el falso profeta. Este falso profeta ayudará a convencer al mundo que el anticristo es digno y merecedor de adoración. Y al final es quien hace cumplir esta adoración bajo pena de muerte. El falso profeta ayudará al anticristo para que todo camine según sus planes. Veremos nosotros ahora en el capítulo 17 que se nos habla de la primera bestia de Apocalipsis 13 y la bestia de Apocalipsis 17 son una. Es decir, la primera bestia de Apocalipsis 13 del 1 al 10 y la bestia mencionada en Apocalipsis 17 son una y la misma. Vamos a ir ahora a Apocalipsis 17 en los versículos 1 al 6, que nos dicen: vino entonces uno de los 7 ángeles que tenían las 7 copas y habló conmigo diciéndome: ven acá y te mostraré la sentencia contra la gran ramera, la que está sentada sobre muchas aguas, con la cual han fornicado los reyes de la tierra, y los moradores de la tierra se han embriagado con el vino de su fornicación. Y me llevó en el espíritu al desierto, y vi a una mujer sentada sobre una bestia escarlata, llena de nombres de blasfemia, que tenía 7 cabezas y 10 cuernos. Y la mujer estaba vestida de púrpura y escarlata y adornada de oro, de piedras preciosas y de perlas. Tenía en la mano un cáliz de oro lleno de abominaciones y de la inmundicia de su fornicación. Y en su frente un nombre escrito, un misterio: Babilonia la grande, la madre de las rameras y de las abominaciones de la tierra. Vi a la mujer ebria de la sangre de los santos y de la sangre de los mártires de Jesús. Y cuando la vi, quedé asombrado con gran asombro. Y el ángel me dijo: ¿por qué te asombras? Yo te diré el misterio de la mujer y de la bestia que la trae, la cual tiene 7 cabezas y 10 cuernos. La bestia que has visto era y no es, y está para subir del abismo e ir a perdición. Y los moradores de la tierra, aquellos cuyos nombres no están escritos desde la fundación del mundo en el libro de la vida, se asombrarán viendo la bestia que era y no es y será. Tremendo, tremendísimo pasaje de la palabra de Dios. En este pasaje de Apocalipsis 17 se nos habla de este personaje intitulado la gran ramera. Esta gran ramera, nos dice la palabra del Señor, está identificada el día de hoy
Y nos dice, versículo 9 y siguientes, esto para la mente que tenga sabiduría, las 7 cabezas son 7 montes, sobre los cuales se sienta la mujer, y son 7 reyes, 5 de ellos han caído, uno es, y el otro aún no ha venido, y cuando venga es necesario que dure breve tiempo. La bestia que era y no es también el octavo, y de entre los 7, y va a la perdición. Y los 10 cuernos que has visto son 10 reyes que aún no han recibido reino, pero por una hora recibirán la autoridad como reyes juntamente con la bestia. Estos tienen un mismo propósito y entregarán su poder y autoridad a la bestia. Pelearán contra el Cordero y el Cordero los vencerá, porque Él es el Señor de señores y el Rey de reyes. Y los que están con Él son llamados, elegidos y fieles. Sea el nombre de Jesucristo bendito. Gracias, Señor. Sigue diciendo, me dijo también, las aguas que has visto donde la ramera se sienta son pueblos, muchedumbres, naciones y lenguas. Y los 10 cuernos que viste en la bestia, estos aborrecerán a la ramera y la dejarán desolada y desnuda, y devorarán sus carnes y la quemarán con fuego. Porque Dios ha puesto en sus corazones el ejecutar lo que Él quiso, ponerse de acuerdo y dar su reino a la bestia hasta que se cumplan las palabras de Dios. Y la mujer que has visto es la gran ciudad que reina sobre los reyes de la tierra. Tremenda palabra del Señor en este capítulo 17 del libro de Apocalipsis, que trataremos con la unción del Espíritu Santo de comprender. Quiero decir en este momento que de ninguna manera es mi intención hablar mal de nadie. Jamás hemos tocado el tema de religiones, sino exclusivamente hablar de Jesucristo, hablar de la salvación, hablar de cómo estar seguros de ser salvos, hablar de qué es lo que Dios quiere para nosotros, qué es lo que Dios quiere que nosotros hagamos. Pero hoy, por excepción, voy a tener que hablar de este personaje al cual las Escrituras le revela como el nombre de la gran ramera. Mis amados hermanos, la gran ramera del libro del Apocalipsis no es otra que la Iglesia católica, apostólica y romana. Todo lo que dice el libro de Apocalipsis en este capítulo 17 no puede referirse a ningún otro personaje o institución, excepto la institución conocida como Iglesia Católica, Apostólica y Romana. Tremenda cosa, porque todos damos por hecho que la Iglesia Católica es una iglesia cristiana. La Iglesia Católica no es una iglesia cristiana. La Iglesia Católica es una iglesia mariana. Y si usted no me cree, vaya al calendario y cheque usted qué días de fiesta son atribuidos al Señor Jesucristo y cuéntelos, y luego siga contando ahora cuántos días de fiesta se refieren a la Virgen María o a los santos. Usted se va a dar cuenta que los días que se le adjudican al Señor Jesucristo son unos pocos, y los días que se atribuyen a cualquier otra persona, incluyendo la Virgen María, son la mayoría. De modo que la Iglesia Católica no es una iglesia cristiana, es una iglesia mariana, es una iglesia idólatra, es una iglesia falsa, es un falso cristianismo, como también ocurre en otras religiones, falsos cristianismos.
Y la gente, al desconocer las Escrituras y al nosotros no hablar de este pasaje para no tropezar a nadie, caemos en una situación de juicio delante de Dios por no mencionar que esta ramera no es otra que la Iglesia Católica. Y nos dice la palabra del Señor en este capítulo 17, que esta gran ramera está sentada sobre muchas aguas. Y oiga usted, versículo 2, con la cual han fornicado los reyes de la tierra y los moradores de la tierra se han embriagado con el vino de su fornicación. Cuando dice esto, no se refiere exclusivamente a la fornicación desde el punto de vista sexual, sino a la fornicación desde el punto de vista espiritual, que es hacer a un lado al Dios vivo y verdadero y caer en idolatría, adorando a alguien o a algo que no es Dios Todopoderoso. Entonces, aquí se nos describen estas características. También nos dice la palabra del Señor que esta mujer está sentada sobre una bestia escarlata llena de nombres de blasfemia, que tenía 7 cabezas y 10 cuernos. De modo que esta mujer, que es la Iglesia Católica, está sentada sobre una bestia, que es el falso profeta. Esta bestia escarlata llena de nombres de blasfemia, que tiene 7 cabezas y 10 cuernos. Y si usted ve las vestiduras de los obispos y de los cardenales, se dará cuenta que son específicamente rojos o escarlatas. Rojos los obispos, escarlata los cardenales, que tienen nombres de blasfemia, es decir, insultos contra Dios, que tiene 7 cabezas y 10 cuernos. Cabezas quiere decir autoridad. Y la mujer estaba vestida de púrpura y escarlata. Tome esto. Aquí son las pistas en la vestimenta de esta institución. Y adornada de oro y de piedras preciosas y de perlas. ¿Conoce usted alguna iglesia cuyos representantes se vistan de púrpura, de escarlata y estén adornados de oro, de piedras preciosas y de perlas? Solamente hay 2, que son una y la misma. La Iglesia Católica Occidental, que es la que depende del Papa de Roma, y la Iglesia Católica Oriental, que depende del Patriarca Ortodoxo. Reúne una multitud de iglesias ortodoxas, griegas y rusas. Son los únicos ministros, y esto le reto a ir al internet y cheque vestiduras de pastores, vestiduras de ministros, vestiduras de líderes religiosos, y cheque usted cuál es su vestimenta. Todos tenemos una vestimenta, y esa vestimenta indica quiénes somos y de quién venimos. De modo que esa vestimenta que tienen de color escarlata y de color púrpura, esas piedras preciosas, ese oro, solamente lo tiene esa iglesia. Nadie más. Esa iglesia y ninguna más. Así es que esto es muy claro, muchísimo, muy claro. Y dice que esta mujer tenía en su mano un cáliz de oro lleno de las abominaciones y de la inmundicia de su fornicación. Es decir, una copa de oro llena de abominaciones, de cosas que Dios aborrece, y de la inmundicia de su fornicación sexual y sobre todo espiritual. Y en su frente un nombre escrito, un misterio: Babilonia la grande, la madre de las rameras y de las abominaciones de la tierra. Y oiga usted los versículos siguientes, que son tremendos. Vi a la mujer ebria de la sangre, vi a la mujer ebria de la sangre de los santos y de la sangre de los mártires de Jesús. Qué tremenda palabra de Dios. ¿Conoce usted alguna iglesia que haya mandado matar personas porque no creen lo mismo que ella? Yo sí, es la misma de la cual estamos hablando. Todo aquel que durante los tiempos
de Constantino. Nos remontamos al año 350 por ahí, que no quería convertirse en cristiano, lo mataban. Y eso ocasionó que muchos paganos e idólatras se tratasen de convertir al cristianismo para que no los matasen. Y entonces aquella iglesia que era cristiana dejó de ser cristiana para convertirse en pagana. Y entonces esa iglesia que era cristiana empezó a adoptar las mismas maneras y hábitos de las religiones de otras naciones, e implementó sus vestiduras, e implementó sus objetos, sus imágenes, su culto, su adoración. Y entonces se formó una amalgama de todas las religiones del mundo hasta el año 300, 350, 370, y conformaron una sola iglesia, que es la institución que hoy conocemos como Iglesia Católica, Apostólica y Romana. Ya de iglesia cristiana no tiene nada más que el símbolo de la cruz. De ahí en fuera, absolutamente nada de lo que dicen las Sagradas Escrituras tiene. Ha implementado otro tipo de cosas que son no solamente extrañas a las Escrituras, sino contrarias a las Escrituras. Y la palabra nos dice que esta mujer estaba ebria de la sangre de los santos. Esos santos son nuestros hermanos que han muerto y morirán por causa de ser fieles a Jesús, y de la sangre de los mártires de Jesús. Y cuando la vi quedé asombrado con gran asombro. Y el ángel me dijo: ¿por qué te asombras? Yo te diré el misterio de la mujer y de la bestia que la trae. La bestia que tiene 7 cabezas y 10 cuernos. La bestia que has visto era y no es, y está para subir del abismo e ir a perdición. Y los moradores de la tierra, aquellos cuyos nombres no están escritos desde la fundación del mundo en el libro de la vida, se asombrarán viendo la bestia que era y no es y será. Mis amados, el Señor Jesucristo nos dice en el Evangelio, cuando recién vinieron los apóstoles y le dijeron al Señor: Señor, aún los demonios se nos sujetan en tu nombre. Y el Señor Jesucristo les dijo: no os gocéis que los demonios se sujetan en mi nombre, más bien regocijaos que vuestros nombres están inscritos en el libro de la vida del Cordero. Dele gloria, honra y alabanza a Jesús. Estas personas inscritas en el libro de la vida son las personas que Dios conoce, son y serán salvos a lo largo de los años. Nosotros debemos gozarnos de que, habiendo hecho a Jesucristo nuestro Señor y Salvador, estamos inscritos en el libro de la vida. Debe traernos gran gozo. Y quiero decirle a aquel o aquella que no está seguro de estar inscrito en el libro de la vida, que hoy su nombre puede ser inscrito en el libro. El día de hoy, si usted tiene la voluntad, la actitud y el arrepentimiento y reconoce que Jesucristo es Dios hecho carne, que Él fue a la cruz por sus pecados, que Él murió, pero que resucitó al tercer día, y usted acepta la obra terminada de Jesucristo, usted será salvo en ese momento y estará inscrito en el libro de la vida. Bendito sea el Señor Jesús. Hay 2 tipos de personas: los que estamos inscritos y los que no están inscritos. Los que estamos inscritos vamos a ir con Dios por toda la eternidad. Los que no están escritos en el libro de la vida irán a condenación por toda la eternidad. Sigue diciendo la palabra del Señor a partir del versículo 8: la bestia que has visto era y no es, y está para subir del abismo e ir a perdición. Y los moradores de la tierra, aquellos cuyos nombres no están escritos desde la fundación del mundo en el libro de la vida, se asombrarán viendo la bestia
que era y no es y será. Oiga usted, desde antes de la fundación del mundo, Dios sabía que usted iba a recibirle como su Señor y Salvador. Y está inscrito ahí. Bendito sea Jesucristo. Dios en su omnisciencia sabía quién iba y quién no iba a recibir a Jesucristo. Desde antes de la fundación del mundo, tu nombre, si has hecho a Jesucristo tu Salvador personal, estaba ya inscrito allí. Pero también debajo de tu nombre puede haber espacios donde pudieron haber estado tus familiares, tus amigos, tus vecinos, y son espacios en blanco porque no están inscritos en el libro de la vida. Es nuestro deber, nuestra obligación y responsabilidad hablar de Jesucristo a las personas, para que las personas sean salvas y puedan experimentar la vida abundante que Jesucristo nos ofrece para cada uno en esta tierra. Así que salgamos a las calles. La iglesia de hoy no puede ser una iglesia intramuros. La iglesia de hoy tiene que ser una iglesia extramuros, que sale a la calle a testificar, a ganar las almas, a levantar obra para Dios. Y eso lo tenemos que hacer de una manera principal en estos días, porque el Señor está recogiendo al último fruto, que será arrebatado por nuestro Señor. Nos dice el versículo 9, esto es para la mente que tenga sabiduría. Las 7 cabezas son 7 montes sobre los cuales se sienta la mujer. Ahí es otra pista. Esta mujer está sentada sobre 7 montes. La única ciudad del mundo, oiga usted, que está asentada, y esto lo puede checar por internet, está asentada sobre 7 montes, es la ciudad de Roma. Es la única. Esta ciudad fue construida sobre 7 montes y específicamente el área del Vaticano fue puesta allí. En esta ciudad que descansa sobre estas colinas. Tremenda palabra de nuestro Dios. Gracias, Señor, por tu revelación que nos das. Bendito sea el nombre de Jesús. Gracias, Señor. Y nos dice el versículo 10, y son 7 reyes, 5 de ellos han caído, uno es y el otro aún no ha venido, y cuando venga es necesario que dure breve tiempo. Y aquí voy a entrar en la revelación de la palabra de Dios. El apóstol San Juan no conocía una autoridad mayor que un rey. Y los hijos de Dios decimos, el apóstol San Juan no conocía ninguna autoridad máxima que no fuera la de un rey. Es por esto que habla de reyes. Pero estos reyes no son reyes. Estos reyes son papas. Son papas. Algunos deben de saber que solamente hasta el año 1929 la región donde se encuentra el Vaticano se constituyó como nación por medio de un concordato que se hizo con Benito Mussolini. El Estado Vaticano entregaba mucho territorio de Italia para formar parte de la República, y el área donde se encontraba el Vaticano se constituyó como una nación, la cual es conocida como la Santa Sede. Esta Santa Sede a partir de 1929 es un reino, es una nación. Se dice que es la nación más pequeña del mundo, pero esta nación tiene reyes. Y es por eso que sus pontífices, sus papas, han llevado coronas. Y esto usted lo puede ver y checar. Han llevado coronas. Lleva una triple tiara, se llama. Esta triple tiara es una corona. Y Juan no reconocía otra autoridad máxima más que la de un rey. Y nos dice, 5 de esos reyes, 5 de esos papas han caído. Uno es, y el otro aún no ha venido. Y cuando venga es necesario que dure breve tiempo. Ahí le va.
estos 5 reyes empiezan con Pío XII, siguen con Juan XXIII, Pablo VI, Juan Pablo I, Juan Pablo II. Luego sigue con Benedicto XVI y Francisco. La palabra de Dios nos dice que hay 5 reyes: Pío XII, Juan XXIII, Pablo VI, Juan Pablo I, Juan Pablo II, Benedicto y Francisco. La palabra nos dice que, oiga usted, en el versículo 11, es muy tremendo este versículo, porque dice, la bestia que era y no es también el octavo. Entonces, ¿qué hubo? 7 u 8. La bestia que era y no es también el octavo. Es octavo, pero es desde entre los 7. Es el octavo, pero es desde entre los 7. Algunos dicen, y esto no lo puedo certificar, que Juan Pablo II va a resucitar. Papa más amado de la historia, dicen, va a resucitar. Y esto traerá una cosa tremenda, porque ya su poder de magnetismo que tenía antes, lo va a volver a tener, y esto asombrará tantas personas que le harán caso al falso profeta en todo. Lo que sí sabemos es que el Papa Francisco, con todo lo que dice y todo lo que hace, se está identificando como el falso profeta de Apocalipsis. Si usted ve las noticias como yo, recientemente ha dicho el Papa Francisco que Jesucristo fracasó en la obra del Calvario, cuando en realidad sabemos que Jesucristo triunfó en la cruz del Calvario. Primera señal. Segunda señal, que el infierno no existe. Lo puede consultar en el periódico. También nos dice que es necesario un gobierno mundial para poder enfrentar los cambios climáticos. Y este hombre sabe algo que nosotros no sabemos. Sabe que viene un desorden climatológico, que hay ya búnkers en los Estados Unidos y en otras partes del mundo llenos de alimentos, llenos de agua, de cierta comodidad para protegerse en caso de un desastre tremendo mundial, y que ya hay personas que ya fueron seleccionadas por sus capacidades económicas, su poder, sus habilidades, su inteligencia, su sabiduría, que van a estar en esos lugares. Esos lugares no son para todos, esos lugares son para ellos. Entonces, pues el Papa sabe algo que no sabemos. Quiero decirles que el Papa es informado continuamente por el FBI, la CIA y las demás agencias de investigación secreta de los Estados Unidos. El Papa dice exactamente lo que el mundo quiere oír. El Papa dice, no condeno a los gays, pero hay que tolerarlos. ¿Cómo que no condeno a los gays? La palabra de Dios dice que el que se une a varón es abominación contra Dios. ¿Cómo que no tengo nada en contra de los gays? Hay que tolerarlos. Eso es contra la palabra de Dios. Está cumpliéndose paso a paso todas las características de esta segunda bestia, quien es el falso profeta. Decíamos en los versículos de Apocalipsis 13, 1 al 10, se refiere al anticristo. A partir del versículo 11 se refiere al falso profeta, quien es la segunda bestia. Hablaremos del 666. Esta marca puede ser un chip de computadora, un chip implantable, y puede ser tan pequeño que puede ser colocado en cualquier cosa. A ninguna persona se le permitirá comprar o vender
o hacer dinero sin la marca de la bestia, sin este 666. Pero si tú dejas que te pongan esta marca, en el momento mismo serás propiedad de Satanás y estarás destinado al infierno por toda la eternidad. Él te poseerá en cuerpo y alma. Los que se nieguen a ponerse la marca serán decapitados. Los creyentes en el real y verdadero Dios Altísimo escogerán morir antes que ser poseídos por Satanás. Entenderán el significado de lo que realmente significa unirse a esta economía global y gobierno mundial. Todo eso ocurrirá durante el tiempo de la tribulación. Quiero darles advertencias para algunos de ustedes que pasen por la tribulación. Las áreas de la ley marcial y los campos de concentración en los Estados Unidos están listos y en su lugar. La ley marcial es frecuentemente mencionada en las noticias del Homeland Security. El Homeland Security es el responsable de estos corralones que están siendo construidos, sobre todo en la frontera, que tienen los picos hacia adentro. No para evitar que las personas entren, sino para evitar que las personas salgan. Entonces, en esos corralones van a ser metidos inmensas cantidades de personas. Lo que no dicen es que a través de esta ley marcial, el anticristo comenzará su guerra contra los santos. El anticristo y el falso profeta no van a ayudarte. Ellos desean matarte. Hay listas sobre quién pertenece o profesa al Dios Altísimo. Y es a través de estas listas que ellos separarán las personas para la vida o para la muerte. Si tu nombre está en una lista, serás tomado a un campo de concentración y serás asesinado. Ellos no te dirán que vas a ser matado, te dirán que te van a reubicar fuera del área de desastre. No creas las mentiras que el anticristo, el falso profeta y aquella imagen creada van a decir. No les creas. No creas sus mentiras. No caigas en sus mentiras. Si ellos te dicen que los alcances para reubicarte en otra área, escóndete, huye. Y recuerda, si tú te quedas después del rapto, por ninguna razón te dejes marcar. Si pasa el rapto, tú te quedaste porque no hiciste una verdadera decisión a Jesucristo con tu corazón. Recuerda, no te dejes marcar, no te dejes marcar, no te dejes marcar, no te dejes marcar, porque si te dejas marcar, en ese mismo momento serás propiedad de Satanás, serás poseído por Satanás y tu destino será la condenación eterna. Lo más importante para nosotros el día de hoy es que nos encontramos en el tiempo que la Biblia habla en el capítulo 24 de Mateo, primeros versículos del principio de dolores. El tiempo previo a la tribulación. El día del rapto será también el primer día de la tribulación. El día del rapto será también el primer día de la tribulación. De ahí pasarán 7 años de catástrofe sobre la tierra, de la cual los que se queden la habrán de experimentar. Pero hoy tú tienes la oportunidad de ser inscrito en el libro de la vida del Cordero. Hoy tienes la oportunidad de ser raptado junto con todos aquellos que hemos sido ya inscritos en el libro de la vida y escapar del juicio que viene sobre la tierra. No te dejes engañar por palabras que parecen ser las palabras de un cristiano y niegan todo lo que dicen las Escrituras. Si alguno ama al mundo, el amor del Padre no es en él. Cuando el mundo habla bien de una persona,
Y en este momento todo mundo habla bien del Papa Francisco, ateos, masones, Illuminati, todas las religiones orientales y occidentales, todo el mundo le alaba. Pero pregúntate si el mundo te alabará a ti. Si tú eres un verdadero cristiano, el mundo te repudiará. Hoy, en el nombre todopoderoso de Jesucristo, quiero invitarte a hacer a Jesucristo tu Salvador y escapar del juicio que vendrá. Inclinemos nuestras cabezas, cerremos nuestros ojos. Quiero ir a tu corazón en el nombre de Jesús. Cada cosa que he dicho está en las Escrituras. Tú puedes consultarlas. Las demás cosas las puedes consultar en el internet y darte cuenta que no he mentido para nada. Hoy quiero hablar a tu corazón. Dice el Señor en su palabra: he aquí ahora el tiempo aceptable. He aquí ahora el día de la salvación. Hoy es el momento de la oración. Mañana será el momento de la perdición. Hoy tienes una oportunidad valiosísima de ser inscrito en el libro de la vida. El Señor dice en su palabra: no hay justo ni aún uno. Quiere decir que todos somos pecadores. La Escritura dice: todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Toda persona prácticamente está destinada al infierno eterno, a menos que pase algo en su vida. Y eso es tener un encuentro personal con Jesucristo. El Señor dice en su palabra: arrepentíos y convertíos, para que vuestros pecados sean borrados y vengan de la presencia de Dios tiempos de refrigerio. Y Él los envía a Jesucristo, que nos fue antes anunciado. Hoy, si tú tienes la disposición de arrepentirte de tus pecados, Dios está dispuesto a borrarlos. La Escritura dice: y la sangre de Jesucristo su Hijo nos limpia de todo pecado. No hay pecado, por vergonzoso que sea y espantoso, que no pueda ser borrado con la sangre de Jesús. Quizá para ti hay algo que has hecho que no puede ser perdonado, pero para Dios sí puede ser perdonado, porque la sangre de Jesucristo limpia absolutamente todo. El Señor dice en su palabra: este es el tiempo aceptable, que es el día de la salvación. Este es el momento del arrepentimiento. Este es el momento de entregarle nuestro corazón a Jesucristo conforme a su palabra. Él está más que dispuesto a ir a tu corazón y a tu vida. Bendito sea el Señor Jesucristo. Hoy, ahí donde tú estás, pídele al Señor que entre a tu corazón, que te perdone de tus pecados. Dile: Señor Dios Todopoderoso, perdóname porque he vivido en una religión. Yo mismo he sido una persona hipócrita. Tengo dos caras: la cara del mundo y la cara de cristiano. Hoy te pido perdón y me arrepiento de mis pecados. Creo que Jesucristo es Dios y que Él llevó en la cruz mis pecados personales. Creo que Jesús hizo todo lo que hay que hacer. Sé que mis obras no me salvan. Sé que tratar de seguir los mandamientos no me salva, porque tú lo dices en tu palabra. Porque por gracia sois salvos por medio de la fe. Y esto no es de vosotros, sino que es un don de Dios, no por obras, para que nadie se gloríe. Creo en la obra completa de Jesucristo, su muerte, sepultura y resurrección.
Renuncio a Satanás y a sus obras. Y hoy decido consagrarme a Jesucristo. Señor Jesucristo, lávame con tu sangre preciosa. Límpiame, santifícame y entra a mi corazón. Y sé mi Rey, mi Salvador, mi Señor. Gobierna mi vida a través de mi corazón. Y bautízame con el Espíritu Santo. Bautízame con el Espíritu Santo. Bautízame con el Espíritu Santo. Y pon fuego en mi corazón para hablar de ti a mi familia, a mis amigos, a mis conocidos, para que te tengan como su Salvador personal. Señor Jesucristo, me declaro salvo, santo y en camino al cielo. Me declaro inscrito en el libro de la vida del Cordero, porque he hecho una oración con sinceridad y con arrepentimiento, invocando la sangre y la obra terminada de Jesucristo. En el precioso nombre de Jesucristo. Amén y amén. Dele gloria, honra y alabanza al Cordero. Gracias, Señor. Bendito sea Jesucristo. Santo es el Señor y digno de suprema alabanza. Amigo, amiga, usted que nos ha estado viendo a lo largo de esta transmisión de un mensaje inusual dentro de la iglesia El Camino de México, déjeme decirle, si usted ha hecho esta oración, si usted ha sido sincero, el Señor le ha perdonado, le ha lavado, le ha santificado, le ha justificado y le ha inscrito en el libro de la vida. Y de un momento a otro viene el rapto de la iglesia, escrito en la primera carta a los Tesalonicenses, capítulo 4, versículos 13 al 17, usted debe estar seguro de ser arrebatado. Si usted está despierto o dormido, lo mismo da, será arrebatado. Pero le invito a que tome una Biblia y empiece a leer el Evangelio de San Juan. Léalo despacio. Verifique todos los versículos que hablan de la salvación del alma. No le voy a pedir que lea tal Biblia o tal Biblia, la que usted tenga, léala. Evangelio de San Juan. Cheque los versículos que hablan de salvación. De ahí usted se dará cuenta que todo lo que hemos dicho es verdad. La salvación es por fe, la salvación es por gracia. Necesita el catalizador del arrepentimiento. El Señor le bendiga y le guarde. Y si no nos vemos aquí, estoy seguro que si usted ha hecho a Jesucristo su Salvador, nos veremos allá. Despedimos nuestra transmisión nacional y mundial. Bendito sea Jesucristo.